existen ciertas puertas que jamás deberían ser abiertas. Puertas que conducen a lugares a los que nunca desearías ir. Puertas que, una vez abiertas, es imposible cerrar. Yo abrí una de esas puertas, y no hay un minuto, no, ni un solo segundo de mi vida, en el que no desee no haber mirado atrás aquella noche. Todavía hoy no tengo ni idea de qué me impulsó a hacerlo. No fue el ímpetu de la juventud. Ya había dejado eso atrás. No fue la desesperación. Estaba felizmente casado con un hijo en camino. Creo que quizás se redujo a las dos palabras más peligrosas del idioma inglés. Y sí, o quizás todo estuvo fuera de mi control desde el principio. Si Hannah no hubiera llegado tarde, todo habría sido diferente. Debía reunirme con ella en la estación y acompañarla de vuelta a casa cruzando los campos. Ella dijo que quería que le sujetara la mano, para asegurarse de no tropezar, estando embarazada y tal. Pero, digamos, entre tú y yo, creo que en realidad tenía más miedo de las cosas que rugen en la noche, como ella las llamaba. Solía tomarle el pelo por eso, y siempre me hacía gracia que alguien tan inteligente, segura y hecha al mundo, pudiera temer esas tonterías. Desde luego, ahora ya no me río. En fin, su tren se retrasaba, matando el tiempo. Deambulé por las calles cercanas a la estación y me atrajo una luz solitaria en un barrio, por lo demás sumido en la oscuridad. La luz provenía de una librería. Ligeramente retirada de la acera, la pintura sobre el ventanal estaba agrietada y demasiado borrosa para leerse. Empujé la puerta y entré. Dentro, me recibió un olor a cuero agrietado, pergamino envejecido y a los cientos de miles de dedos que habían acariciado y pasado aquellas páginas. En un rincón, un hombre vestido de un modo peculiar, como si hubiera salido de una de las páginas de aquellos libros, se sentaba en una mecedora, un gato negro en su regazo y un sombrero negro informe en su cabeza. 4 ojos en total siguieron mi entrada, haciendo que me debiera en seco. Intenté sonreír y abrir la boca para decir buenas tardes, pero ningún sonido salió de mis labios, y la sonrisa no pasó de ser un pensamiento. Tras 2, 3, quizás 4 segundos, en los que me di cuenta de que no podía adentrarme más en la tienda, atrapado en el umbral. Él se levantó la galera, me dio la bienvenida y me invitó a curiosear a mi gusto. Dijo estar seguro de que encontraría algo de mi agrado. Estuve a punto de salir inmediatamente, pero en parte por educación y en parte por no querer ser como Hannah, asustado de mi propia sombra. Entré y me puse a ojentar las estanterías ausentemente. Cada una estaba atestada de libros de todas las formas, tamaños y colores, muchos escritos en idiomas que nunca antes había visto. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, seguro de que Hannah ya habría llegado y estaría preguntándose dónde me había metido, cuando mi mirada se posó en un libro que sobresalía ligeramente de sus vecinos en el estante. No puedo decir por qué me interesó. Era, si acaso, más sencillo que los que lo rodeaban. Su cubierta era de cuero marrón oscuro, con solo la imagen de un ojo, con una forma parecida a la de un gato, en el lomo. Una imagen que vi repetida en la portada cuando lo deslicé de la estantería. El dueño dijo que pensó que encontraría algo que llamara mi mirada. Estaba detrás de mí. A pesar de su edad, había abandonado su sillón y se había acercado a mis espaldas sin que me percatara. Tartamudeé algo. Respondió que ya era mío, que no quería mi dinero. Mantuvo mi mirada un par de segundos. Luego se volvió y se dirigió al fondo de la tienda.
ocupándose con una pila de libros que había sobre una mesita redonda. Como un imbécil, me quedé allí plantado, sin saber qué hacer. Entonces vi a Hannah a través de la ventana, su rostro enmarcado por la bufanda que le había comprado apenas 2 semanas antes, apretado contra el cristal, mirando hacia adentro como si intentara ver algo, como liberado de un hechizo. Metí el libro en el bolsillo de mi abrigo y, esquivando por los pelos al gato que se había interpuesto entre yo y la puerta, salí de la tienda. Nunca había estado tan feliz de abrazar a mi mujer, avergonzado y sorprendido en igual medida por los violentos golpes en mi pecho. Pasarían 2 semanas antes de que abriera el libro. Hannah no se había encontrado bien en todo el día y se había acostado poco después de cenar. Afuera se perfilaba una tormenta. El viento sacudía los marcos de las ventanas con ráfagas cada vez más fuertes y la lluvia azotaba los cristales. Me serví una copa de un buen vino tinto. Avivé el fuego en la chimenea y me acomodé, escéptico de que el libro pudiera ser tan extraño como el lugar donde lo compré. Para ser honesto, me había olvidado un tanto de la tienda y del libro. Con el primer hijo en camino, siempre hay 1.000.000 de cosas que hacer. Y esta era la primera noche que tenía para hacer. Bueno, nada. Me senté en mi sillón favorito, con el libro sobre mis rodillas. El ojo de la portada estaba ligeramente en relieve y parecía capturar mi mirada. No, era más que eso. Parecía atravesarme con la mirada, escrutarme por dentro. Empecé a sentir la misma inquietante sensación que experimenté en la tienda. Cuando logré apartar la vista del ojo, me encontré mirando nervioso a mi alrededor, a la hasta entonces tan familiar habitación. ¿Cómo desearía haber arrojado ese libro al fuego? ¿Cómo lo deseo con cada fibra de mi cuerpo, cada minuto de cada día? Pero no lo hice. En vez de eso, abrí el libro. El viejo cuero que lo encuadernaba estaba rígido por la edad y requirió un pequeño esfuerzo abrirlo, produciendo un crujido ligero. Mi primer pensamiento fue que estaba escrito en un idioma que no comprendía. Pero entonces las palabras parecieron nadar ante mis ojos y fui capaz de leerlo. Y lo leí, cada palabra. Al cabo de un rato, no sé cuánto, me di cuenta de que estaba leyendo en voz alta, algo que no hacía desde la escuela primaria. No tengo ni idea de lo que estaba leyendo. Era como un poema extraño o palabras que se mezclaban en otras aparentemente aleatorias. Pero no podía parar. Brotaban de mí como sangre de una arteria seccionada, manando a borbotones de mi boca, llenando la habitación a mi alrededor. El viento y la lluvia en los cristales ya no sonaban a tormenta, sino gente arañando desesperadamente el vidrio, no intentando entrar, sino escapar de algo, de algún otro lugar. Las sombras de la chimenea se fundían y bailaban en las paredes, figuras giratorias y fornicantes, formas asesinas y monstruosas. El vino en mi copa ya no era un merlot, sino la espesa textura, tibia y de un rubí oscuro, de la sangre. Desperté a la mañana siguiente. El fuego se había apagado, el libro cerrado en mi regazo, la copa de vino hecha añicos en el suelo, junto a mis pies enfundados en zapatillas. Fuera, fuera. La tormenta había amainado. Solo una ligera brisa agitaba las hojas arrancadas de sus ramas durante la noche. Pero había algo más. 5 años antes, había cargado con mi mujer al cruzar el umbral de esta casa, nuestro hogar. En 2 meses, había estado esperando hacer lo mismo con nuestro primer hijo. La noche anterior, había introducido algo más en la casa. Nuestro hijo nació 2 semanas después. Ana sintió patadas y, usando sus palabras, que se aferraba a ella en las primeras horas,
Bajé las escaleras a toda prisa para llamar al doctor Howard, pero solo había llegado a la mitad, cuando los gritos de mi esposa me hicieron correr de vuelta al dormitorio. Llegué justo a tiempo para presenciar el nacimiento, si es que se le puede llamar así, a aquel niño. Aquella cosa se arrastró saliendo de mi esposa, de su madre. Se sentó al pie de la cama, entre los pies de Hannah, siseando. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de pelo, enmarañado por la sangre y los fluidos del parto. Los dos nos limitamos a mirarlo fijamente mientras nos sisaba. Luego, empezó a masticar el cordón que lo había unido a su madre. Eso fue hace 5 años. Ahora puedo hablar de eso sin derrumbarme. Bueno, lo que ocurrió después, lo que hicimos, lo que yo tuve que hacer. Bueno, de eso no puedo hablar. No. Sí. Quizás nunca. Hay un pequeño montículo de piedras junto al abedul que marca el lugar donde la enterramos a ello. Hannah tiene una tumba no menos apropiada, pero sí mejor. En el cementerio, su mente fue la primera en irse. No pudo soportar lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo. Después de que su mente se quebrara, su cuerpo la siguió rápidamente. De todo lo que comía, su cuerpo parecía no obtener ningún nutriente. Cuando la llevé a su cama por última vez, no pesaba más que un montón de trapos. No sé por qué he logrado seguir adelante. No, eso es mentira. Sé exactamente por qué se me ha permitido seguir adelante. Soy el portador. Tengo el libro. Es mi función pasarlo. Dárselo a otro cuerpo, a otra alma, para que infecte y destruya. Durante 5 años he resistido. He luchado contra él, a pesar de los horrores que me acompañan cada día, de las imágenes que están ahí cada vez que cierro los ojos, de las voces que susurran pensamientos obscenos, vengativos e histéricos, profecías y amenazas en mis oídos. Durante 5 años me he mantenido firme. Me estoy debilitando. Una vez estuve seguro de que nunca sometería a nadie más a lo que yo, mi familia, hemos pasado. De que nunca lo pasaría. De que caería con el dolor. Soportaría los horrores y sufriría el tormento que me había buscado. Pero ahora ya no estoy tan seguro.